Gloria a Dios. Bienvenidos, Dios los bendiga. Qué bueno que están con nosotros otra vez. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia, y damos gracias a Dios por ello. Gracias por acompañarnos. Pues vamos a la palabra de Dios. Vamos a Mateo 5. Mateo, ahí va a aparecer en sus pantallas. Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Mateo es el primer evangelio escrito por uno de los apóstoles, Mateo, que era un recaudador de impuestos y que fue tocado por Jesús. Un día pasó ahí, él recaudaba impuestos, les iba muy bien a los recaudadores de impuestos, tenían mucho dinero, robaban mucho dinero, la gente, el pueblo de Israel no los quería porque eran utilizados por los romanos para cobrarles los impuestos a los judíos, al pueblo de Israel. Entonces no los querían porque también ellos robaban, ¿verdad? Cobraban más de lo que tenían que cobrar. Entonces no los querían. Entonces Mateo, un día pasó Jesús por ahí y le dijo: Mateo, sígueme. Y Mateo se levantó, dejó todas sus falsas riquezas, todo el engaño en el que vivía, y siguió a Cristo y se convirtió en uno de los apóstoles y fue el primero en escribir este evangelio dirigido al pueblo de Israel. Habla acerca de la genealogía de Jesús. Así comienza el libro de Mateo. Pero bueno, aquí en Mateo 5, 10 al 12 dice así, está hablando Jesús y dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sean cuando por mi causa, por la causa de Jesús, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Abre nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. La recibimos y que tu palabra haga crecer nuestra fe en nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El tema particular de hoy es cómo la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, como hemos estado aprendiendo, siempre ha sido y será perseguida. De principio a fin, desde que inició la iglesia de Cristo, ha sido perseguida y hasta el final seguirá siendo perseguida. Esto es dentro del periodo de la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo tiene un periodo. Tuvo un inicio en el día de Pentecostés hace casi 2000 años y tiene un final el día del arrebatamiento de la iglesia. O sea, la iglesia no es para siempre, hay un periodo de tiempo y ese periodo comenzó hace 2000 años, es el periodo de la gracia. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario comienza el periodo de la gracia y comienza el periodo de la iglesia de Cristo cuando es llena ahí en el día de Pentecostés del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces hemos visto cómo hemos sido llamados a los que creemos a ser hijos de Dios, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios por nuestros pecados. El hombre está destituido de la gloria de Dios, ya no es hijo de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que pone su fe en Cristo Jesús. Dios nos da poder, potestad de ser hechos sus hijos. Dios nos convierte también en siervos de Él, tenemos que convertirnos en siervos y a la vez somos el cuerpo de Cristo. Nos convertimos por medio de nuestra fe en Cristo en el cuerpo de Cristo. Entonces, como leímos aquí en esta bienaventuranza profética que habla Jesús, Jesús está alertando a sus discípulos, a su iglesia, desde que fue fundada, desde el nacimiento de su iglesia, desde el nacimiento de su cuerpo, a que este cuerpo, el cuerpo de Cristo, sería perseguido. Seríamos perseguidos, y eso ya desde hace 2000 años. Amén. Aproximadamente 60 años después, posterior a la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, su resurrección al tercer día y su ascensión al cielo, 40 días después de su resurrección, Jesucristo se le aparece nuevamente al apóstol Juan, ahí en el año 95 aproximadamente después de Cristo, en la isla de Patmos, para revelarle el último de los libros
de la Biblia. Eso fue en el año 95, hace casi ya 2000 años de esto. Y Jesús le pide a Juan, que era el último de los apóstoles vivos, ya todos los demás apóstoles habían muerto, incluido el apóstol Pablo, ya habían muerto, habían sido sacrificados, habían sido perseguidos, también habían muerto. Y Jesús se le aparece a Juan y le dice lo siguiente ahí en Apocalipsis 1, 10 y 11. Fíjense lo que le pasó a Juan ahí en la isla de Patmos. Juan estaba preso en esa isla de Patmos. Dice así: yo estaba en el Espíritu Santo, ahí la palabra Espíritu es con E mayúscula, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Gloria a Dios. ¿Quién es esa gran voz de trompeta? Pues es Jesús, ¿verdad? Y que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y Laodicea. Quiero decirles, estas 7 iglesias representaban en ese momento proféticamente lo que sería la historia completa de la iglesia. Hablan del principio y el fin de la iglesia. Hablan de las 7 principales tendencias que tendría la iglesia durante el término del tiempo de vida de la iglesia, que bueno, consideramos es de 2000 años aproximadamente, ese periodo de la iglesia. ¿Y por qué? Porque recordemos también que en el libro del Apocalipsis el número 7 representa término, representa conclusión, representa completitud, también representa a Cristo, representa perfección. Amén. ¿Sí? Por ejemplo, Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo, o sea, concluyó en el séptimo día, Él descansó. Hay 7 iglesias aquí que están, en las cuales Jesús le dice a Juan que les envía un mensaje a cada una de ellas. Esas 7 iglesias es una sola iglesia, es la iglesia de Cristo, es la iglesia del cuerpo de Cristo, pero en diferentes periodos de tiempo, pero representan a todo lo que es la iglesia. También ahí en la Biblia podemos ver que hay 7 dispensaciones. Es bien importante que entendamos que la Biblia está dividida en dispensaciones. Eso nos facilita o etapas, lo podemos decir así, dispensaciones son etapas. Así podemos entender más fácil la palabra de Dios. O sea, el 7 es fundamental en la palabra de Dios. Hay 7, en el Apocalipsis habla de 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira de Dios. Amén. Los 7 años de la tribulación, los 7 años en los cuales aparecerá el anticristo en este mundo, y que esos 7 años pues ya estamos viendo por las señales, por el tiempo que estamos viviendo, que están muy próximos a suceder. Hay 7, la bestia dice que tiene 7 cabezas. Bueno, el 7 habla de término, de completitud, de un espacio de tiempo. Entonces, todas estas 7 iglesias es una sola iglesia. Y todas estas 7 iglesias desde su inicio, en el periodo de la gracia, han sido perseguidas o están siendo perseguidas. La primera iglesia, la iglesia primitiva, fue perseguida. Amén. La iglesia que fundó Cristo con los apóstoles, inmediatamente fueron perseguidos, sufrió persecución. Fue perseguida en primer lugar por los mismos sacerdotes religiosos, judíos, fariseos, saduceos, resentidos de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, estuviera predicando acerca de Cristo. Si ellos lo habían mandado matar, lo habían entregado a los romanos para que los crucificaran, pues ¿por qué ahora estaban hablando de él? Entonces ellos estaban resentidos. Es más, vamos al libro de los Hechos, vamos a ver cómo inmediatamente que comienza la iglesia de Cristo es perseguida. ¿Sí? Dice Hechos 4, 1 al 3, dice así: hablando ellos al pueblo, o sea, predicando, los primeros discípulos de Cristo, los apóstoles, vinieron sobre ellos los sacerdotes inmediatamente con el jefe de la guardia del templo y los saduceos,
resentidos, fíjense esa palabra, subraya, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano inmediatamente y los pusieron ¿dónde? En la cárcel, hasta el día siguiente, porque ya era tarde, por andar predicando el evangelio de Cristo. Amén. El evangelio de resurrección de entre los muertos fueron agredidos los primeros, la iglesia primitiva, la primera iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Los religiosos, tanto fariseos y saduceos, que resguardaban el segundo templo judío, el segundo templo del pueblo de Israel, que había sido ampliado años antes por el rey Herodes. Cabe mencionar que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces imagínense, la primera iglesia decía: Cristo resucitó, ¿verdad? Y nosotros Cristo nos va a resucitar, ya no estamos muertos, hemos resucitado con Cristo. Entonces esto no les gustaba, ¿sí? Esto no les gustaba. Entonces los religiosos fueron los primeros en perseguir al cuerpo de Cristo, ¿sí? A los primeros cristianos. Posteriormente de esta persecución y durante más de 300 años, el imperio romano, los césares romanos, se dedicaron a perseguir a los cristianos. Y ellos los mandaron, ¿verdad?, ahí al Coliseo romano, los mataban como parte de un espectáculo, los aventaban ahí a las bestias, a los leones, a todo tipo de bestia, ¿verdad?, que se les ocurría para que fueran devorados ahí en el Coliseo romano, para que la gente se divirtiera. Muchos fueron quemados vivos. La iglesia, quiero decirles cómo fue perseguida la iglesia desde un principio. Muchos fueron quemados vivos. Nerón dice que salía de su palacio. El palacio de Nerón está debajo de las ruinas de lo que hoy es el Vaticano. Ahí estuvo el palacio de Nerón. Dice que Nerón salía por las noches y paseaba en su carroza y le ponían cristianos ahí a su paso y los prendían como si fueran velas para que alumbraran el camino de Nerón. Muchos otros cristianos fueron perseguidos, apedreados, fueron crucificados, etcétera. En el año, después de estos 300 años, en el año 316 después de Cristo, la persecución cambió de forma. Cuando se fusiona por decreto, cuando el emperador romano Constantino fusiona por decreto el paganismo romano con el cristianismo. Y de ahí surge lo que hoy la religión católica de ese momento, en el año 316 después de Cristo, y esa religión posteriormente se dedica también a perseguir a los verdaderos cristianos, al cuerpo de Cristo. Los persigue pues por medio de muchas persecuciones, de cruzadas, de santas, entre comillas, inquisiciones, persecuciones religiosas, ¿verdad? De esa fusión que surgió, esa religión que es la fusión entre el paganismo romano y al que se le dio un supuesto enfoque cristiano. Pero ahí vemos cómo sigue la persecución de la iglesia por muchos siglos, y muchas otras religiones también se dedicaron a perseguir a la iglesia más adelante, etcétera. Y entonces todas las 7 iglesias han sido perseguidas. Y hoy nos encontramos dentro de esta visión profética que le da Jesús al apóstol Juan, dentro de la última de las iglesias, la iglesia séptima, la iglesia que se llama la iglesia de Laodicea. Recordemos, la iglesia comienza con la de Éfeso, pero termina con una iglesia que se llama la iglesia de Laodicea. Y esa iglesia es importante, ¿verdad? Por cierto, está considerada como la peor de todas las iglesias. ¿Por qué? Porque es una iglesia tibia, porque es una iglesia que no depende de Cristo. ¿Sí? Así es considerada esta última de las iglesias, pero que también tiene esta iglesia la bendición de que el remanente santo, la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo que esté listo, bueno, vendrá el Señor por ella a recogerla. De ahí
que surge la parábola, la enseñanza que dio Jesús acerca de las 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes sensatas. Esto y dice que estaban esperando al esposo. La iglesia de hoy, la iglesia que nosotros formamos parte proféticamente, somos la iglesia de la Odisea, pero no queremos ser la iglesia tibia, ¿verdad? No queremos ser la iglesia apóstata, queremos ser la iglesia llena del Espíritu Santo que está esperando a Cristo, que venga Cristo a recogernos. Gloria a Dios. No queremos ser la iglesia que dice Jesús que Él la vomitará de la boca, de su boca. ¿Por qué? Por no estar preparada. Entonces, somos esa última iglesia. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Que podemos concluir que el cuerpo de Cristo en todas sus 7 etapas históricas siempre ha sido perseguida, ¿sí? Por las religiones, diferentes religiones, por los políticos, por los imperios, por el imperio romano fue perseguida, por el imperio religioso romano fue perseguida, por diferentes religiones ha sido perseguida la iglesia de Cristo. ¿Sí? Por la falsa religión también ha sido perseguida, y entonces así se cumple lo que leímos al principio, ahí lo que Jesús habló acerca de las bienaventuranzas, ahí en Mateo 5, que seríamos bienaventurados cuando fuéramos perseguidos. Entonces, ¿cuál es una de las señales de la verdadera iglesia de Cristo? Pues es la iglesia que es perseguida, cuando somos perseguidos. Y entonces en este tiempo final el cuerpo de Cristo, ¿sí?, ya está siendo fuertemente perseguido y actualmente, ¿verdad? Y actualmente está siendo fuertemente perseguido, pero esa persecución va a ir incrementándose. Es más, ya hay países donde todos los días mueren cristianos. Hay países como por ejemplo en Nigeria. Los cristianos son perseguidos, son asesinados brutalmente, no se les deja leer la Biblia. Esto también lo podemos decir como bendición que tenemos, que en este país, en nuestro México, todavía podemos abrir la Biblia con libertad, podemos predicar la palabra, pero eventualmente toda esta persecución de la iglesia se irá extendiendo hacia todo el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Dijimos, hay países como Nigeria, Corea del Norte, ahí es prohibidísimo que tengas una Biblia, te encuentran una Biblia y te mandan matar. China, no se diga, también el cristianismo es perseguido, los templos cristianos son quemados, los pastores son echados a la cárcel. Otros países como la India, Pakistán, Afganistán no se diga, el cristiano pues lo matan, ¿verdad? Le cortan la cabeza, ¿sí? O sea, y solamente por decir algunos, pero hay muchos más países en el mundo donde el cristianismo es perseguido. Y así se cumple lo que Jesús dijo, la bienaventuranza para el cuerpo de Cristo. Dice, somos bienaventurados cuando somos perseguidos. Gloria a Dios. Entonces, ¿para qué sirve también la persecución? Bueno, sirve para que nuestra fe sea probada, fuertemente probada. Terriblemente nuestra fe es atacada, ¿sí? Y esos ataques, quiero decirles, irán en incrementándose todos los días. Seremos aborrecidos por el mundo. ¿Por qué? Serás aborrecido por el mundo. ¿Por qué? Por creer en Jesucristo, por creer en su evangelio. Porque a Satanás no le gusta. Ahorita vamos a ver de dónde vienen esos ataques o por qué son esos ataques. Precisamente no debemos de perder de vista que la palabra de Dios nos revela que detrás de todos los ataques de las religiones, de los políticos, de los imperios en contra del mensaje de Cristo, en contra del cuerpo de Cristo, todos esos tienen detrás, hay un principal enemigo del cuerpo de Cristo que se llama Lucifer, se llama Satanás, y también es llamado el diablo. O sea que detrás de la persecución de la iglesia de Cristo siempre habrá un ente espiritual que está de alguna manera engañando. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo sea
sea perseguido. Vamos a ver esto en Efesios. El apóstol Pablo nos habló ahí en Efesios 6, 10, 12, de cuál es nuestra verdadera guerra. ¿Sí? Si no, nos hubiera puesto ahí otras cosas ahí el apóstol Pablo, pero dice Efesios 6, 10 al 12, dice así: por lo demás, hermanos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y carne, sino contra ¿quién? Principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está nuestro principal enemigo escondido. Es una hueste espiritual de maldad. Satanás es nuestro principal enemigo. Aquí lo describe el apóstol Pablo, cuál es nuestra verdadera guerra, o de dónde surge esta persecución o esta guerra contra los cristianos, contra el cuerpo de Cristo. Habla de que los verdaderos cristianos son perseguidos por este ente espiritual, o sea que se da en el ambiente espiritual. Ahí es donde nace esa persecución de la iglesia de Cristo. Todos estos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas son huestes espirituales de maldad. Ahí lo dice la Escritura. Son demonios, son ángeles caídos que están dirigidos por un ser espiritual, un ex querubín caído, que ahora se le llama Satanás. Se le llama adversario, eso significa Satanás, se le llama adversario. Demonio significa engañador. Ahí está detrás de todos estos que han perseguido a la iglesia, aún de los religiosos. El mismo apóstol Pablo fue un religioso engañado por Satanás que perseguía a la iglesia. ¿Quién era? ¿Por qué perseguía Pablo a la iglesia? Porque estaba engañado por su religión. ¿Y por quién estaba engañado detrás de la religión del apóstol Pablo? Pues el mismo Satanás. ¿Para qué? Para perseguir al cuerpo de Cristo. Ya leíamos el domingo anterior acerca de cómo cuando Cristo se le aparece al apóstol Pablo, le dice: ¿por qué me persigues? Aquellos que persiguen a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, recuerden que están persiguiendo a Cristo mismo, a Dios mismo. Gloria a Dios. Entonces, esta es como se ha dado la persecución de la iglesia. ¿Quién está detrás de esa persecución? Pues el mismo diablo, el mismo Satanás. Estas huestes espirituales se mueven en todos los ámbitos, ya vimos, en el religioso, en el político, en el empresarial, ¿sí? En el artístico. Ahí se mueven todas estas huestes espirituales que engañan a los hombres. Por eso es necesario conocer de la palabra de Dios, salir de esas tinieblas del engaño, conociendo la Escritura, la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y estas huestes espirituales pues utilizan y se disfrazan. ¿De qué se disfrazan? De ángeles de luz, se disfrazan de religiones, como le sucedió al cristianismo en el año 316, que se fusiona. Como ve Satanás que no podía contra la iglesia, como ve que aunque mataba a muchos cristianos, pues estos se reproducían. Es más, cuando mataban a los cristianos en el Coliseo, los demás veían su fe y se bajaban. La gente bajaba y decía: yo quiero morir como los cristianos, por su fe, por su convicción. Amén. Eran tocados por el Espíritu Santo muchos de ellos que iban a esos espectáculos a ver cómo morían los cristianos. Entonces, Satanás se esconde detrás de muchas organizaciones, ya sea religiosas, políticas. Ahí está escondido Satanás. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra lo que está detrás de esa carne y sangre, que son esos principados y esos potestades. Hay, por ejemplo, hay organizaciones mundiales dedicadas supuestamente a las buenas obras, como la Organización Mundial de la Salud, la misma ONU, el Banco Mundial, los derechos humanos, pero detrás de todas estas organizaciones está Satanás mismo, está Lucifer mismo. Están dirigidas por una élite mundial que adora al mismo Lucifer, ¿sí?
también se hacen llamar ellos los luciferinos. ¿Por qué comentamos esto? Bueno, porque actualmente la última iglesia de Cristo estamos siendo atacados por esta élite maligna mundial, y esto irá creciendo cada día más, esta persecución, ¿verdad? Podemos llamar a esta élite mundial, pues como quieran llamarla, si quieren llamarla anticristos, satánicos, luciferinos, ellos se llaman así, luciferinos. También se hacen llamar illuminatis, masones, etcétera. Ellos lo que están haciendo en este tiempo, y es el tiempo que estamos viviendo, por eso podemos decir que ya somos la última de las iglesias, la última iglesia, ¿sí? La iglesia de la Odisea. Ellos pretenden establecer un gobierno mundial que es el gobierno del anticristo, ¿sí? Que va a ser un gobierno, dice la palabra, que será un gobierno dictatorial, terrible, religioso, que quiere gobernar al mundo. Eso es lo que quieren hacer ellos, y para poder hacerlo, pues ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que atacar al cuerpo de Cristo. Nosotros somos como una piedra, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, para ellos nosotros somos una piedra en el zapato. ¿Por qué? Porque nosotros predicamos la verdad de Cristo, la verdad de la palabra de Dios, hablamos acerca del pecado, hablamos acerca del infierno, hablamos de que solamente en Cristo hay salvación. Entonces a ellos no les gusta eso, no les agrada. ¿Ellos qué quieren? Pues quieren deshacerse de la iglesia. Ellos serían felices si la iglesia, ¿verdad?, un día desapareciera. Y bueno, parece ser que el Señor tiene ese plan de un día hacer desaparecer a su iglesia del mundo, para que ya no se predique la palabra, y comenzarán esos 7 años que hemos hablado, que son los años del gobierno del anticristo, los años de la tribulación, de la gran tribulación. Amén. Pero ellos, ¿qué tienen que hacer? Pues primero tienen que destruir todos los valores cristianos, los valores que nosotros promovemos, como el valor de la familia, hombre, mujer, hijos, amén, el temer a Dios, el confiar en Dios. Todo eso ellos no lo tienen que atacar, tienen que deshacerse de nosotros. Fíjense lo que escribió el salmista en el Salmo número 2, hace ya muchos años. El salmista dice, escribió un salmo profético, mesiánico, dice el Salmo 2, capítulo 2, versículos 2 al 4, dice así. Dice, hablando de estos tiempos, dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Jehová es el Dios Padre y su ungido es Jesucristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. ¿Quién es el que mora en los cielos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? El que mora en los cielos se reirá, dice, el Señor se burlará de ellos. Gloria a Dios. Este es un salmo profético mesiánico, escrito hace miles de años, que nos habla precisamente del tiempo que estamos viviendo. Los reyes de la tierra, los gobiernos de la tierra, influenciados por estas huestes espirituales y potestades de maldad, dice, se han levantado contra Jehová y contra su ungido, o sea, contra Dios Padre y contra Jesucristo. Dice, y dicen, pues vamos a romper sus ligaduras, vamos a echar de nosotros sus cuerdas. ¿Qué hace Dios ahí en los cielos? Se ríe de ellos, se carcajea. Dios Padre y su Hijo Jesucristo, el ungido, desde el trono celestial, desde el tercer cielo, se están riendo de ellos, se burlan de toda esta gente malvada, engañada, ¿sí?, por el diablo, que quieren rebelarse a su autoridad. Todo aquel que no camina en Cristo está rebelándose a la autoridad de Dios, a la autoridad de Cristo, del Creador del universo. Por eso hay tanta maldad en el mundo, por eso hay tinieblas en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo se rebela en contra del Padre y en contra de su ungido.
Entonces, todos los gobiernos de los países en estos últimos tiempos, en esta última iglesia, están siendo presionados por estas entes malignos, ¿verdad? Que utilizan poderes políticos como el de la ONU, que surgió en 1945, prácticamente a la par. Fíjense cómo la ONU surgió prácticamente a la par del nacimiento de la higuera del pueblo de Israel, que nace en 1948, o sea, cómo va a la par, cómo los tiempos de Dios, ¿verdad?, están conjugándose. Esta organización, la ONU, ¿verdad?, está controlada y dirigida por esta élite maligna que está dedicada, la ONU está dedicada al establecimiento de leyes antibíblicas. Leyes forzan a los países, a los gobiernos del mundo, ¿verdad? Les hacen ahora sí que manita de puerco, diciéndoles, pues si como tienes mucha deuda, ¿verdad? Como yo manejo el Banco Mundial y tienes mucha deuda, pues o te alineas o te cobro tu deuda, o bueno, tienen muchas maneras de convencer, entre comillas, de convencer a los gobiernos del mundo para que se establezcan todas esas leyes antibíblicas. En contra de la familia, levantan leyes en contra de cómo fue cómo fue formada la familia por parte de Dios, cómo es concebida la familia, el hombre, el padre, la mujer, la madre y los hijos. Amén. Así fue concebida la familia, ¿no? Ellos dicen, no, pues vamos a distorsionar esto, vamos a atacarla, ¿verdad?, con diferentes movimientos creados. Creo que en la ley argentina hay más del pueblo de los argentinos, ya hay más de 80 formas de matrimonios, ¿verdad? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres y mujeres. O sea, ya no son matrimonios ni siquiera de 2, pueden ser de 3, de 4, de 5. O sea, todo lo están distorsionando esta misma élite. También manejan todos estos movimientos que han surgido en estos últimos tiempos, como movimientos abortistas. Vemos cómo mujeres lloran de gozo y de alegría cuando se autorizan leyes que están matando millones de niños. Entiendo que, leí una estadística que a partir de que se ha autorizado el aborto en el mundo, han muerto más de 1.400 millones de niños que venían al mundo, han sido asesinados antes de nacer o en el momento mismo de nacer. O sea, imagínense toda la población de China que de repente es asesinada, 1.400 millones de niños asesinados. Y manejan los movimientos feministas, ¿verdad?, el odio de las mujeres hacia los hombres, el movimiento famoso del LGTBQ, las ideologías de género, los supuestos derechos humanos, ¿verdad?, que son derechos inhumanos que defienden a los delincuentes en lugar que defiendan a los que realmente se merecen la justicia. Y entonces así está el mundo, así está siendo perseguida la iglesia de Cristo en estos tiempos finales. Fíjense lo que dice 2 Corintios 11, 14, 15, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Ahí está la ONU y todas estas organizaciones mundiales. Dice, cuyo fin será conforme ¿a qué? A sus obras, ¿sí? Hay gobiernos como el de Canadá, y recientemente el gobierno de Estados Unidos, que antes eran considerados como supuestamente países cristianos. Actualmente sus gobernantes están emitiendo leyes contra la palabra de Dios. Primero fue el presidente Trudeau de Canadá, y ahora en esta semana pasada fue el presidente Biden de Estados Unidos, que autorizaron o decretaron una ley que le llaman la ley de la terapia de la conversión, que es una ley que pretende prohibir a que todos los cristianos en general, ¿verdad?, prediquemos, enseñemos a aquellas personas que tengan cualquier tipo de problema, ¿verdad?, que
que sabemos que son engaños, que la misma palabra los llama pecados, problemas de identidad sexual, se nos prohíba por medio de esas leyes que nosotros le prediquemos a la gente que puede cambiar, que no tiene que aceptar, ¿verdad?, que si es hombre se tenga que convertir en mujer, que si es mujer se tenga que convertir en hombre. ¿Sí? O sea, con estas leyes se nos está prohibiendo, se está prohibiendo que se predique lo que dice la palabra de Dios. Por eso les digo que son leyes que detrás de ellas, ¿verdad?, está Satanás, que se disfraza como ángel de luz, tiene a sus ministros que se disfrazan de ministros de justicia y que engañan a la gente. ¿Sí? Detrás de la iglesia, del cuerpo de Cristo, estamos siendo atacados también por dentro de la iglesia. Estamos siendo atacados por la apostasía, que habla ahí Cristo de la última iglesia, de la iglesia de la Odisea. ¿Por medio de qué? Por medio de falsos hermanos, falsos pastores, falsos apóstoles, que enseñan teologías, doctrinas que están apartadas de la verdad de Dios. Teologías como progresistas. Las teologías progresistas son aquellas que aceptan toda clase de pecados sexuales dentro de la iglesia, ¿verdad? Que no aceptan, que dicen, bueno, pues no es tan malo, ¿verdad?, que seas homosexual o que seas lesbiana. Hasta casan dentro de esas iglesias a los que quieren casarse, aceptan la pedofilia, aceptan la fornicación, aceptan el aborto, etcétera. Enseñan doctrinas de error, enseñan doctrinas de demonios, ¿sí? Doctrinas como el ecumenismo son enseñadas dentro de la iglesia. Esto es, pues decir, pues todos los caminos te llevan a Dios. No importa qué religión tengas, todos los caminos te llevan a Dios. Eso contradiciendo lo que Jesús nos enseñó de que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Como dice Juan 14, versículo 6. Enseñan toda esta clase de doctrinas de error, enseñan la teología de la prosperidad, el pacto con Cristo. Si te conviertes en cristiano te vas a hacer rico, se te van a acabar tus problemas económicos. O sea, con eso quieren jalar a la gente, el pare de sufrir. ¿Sí? Todas estas engaños, doctrinas engañosas son manipuladas. ¿Por quién están siendo manipuladas por detrás? Pues por el mismo Satanás, por todas sus huestes de engaño y de maldad. Y entonces así está siendo atacada la iglesia, el cuerpo de Cristo en estos tiempos finales. La iglesia está siendo engañada. ¿Para qué? Para hacerla una iglesia tibia, como está escrito, la iglesia de la Odisea, como Jesús dijo, es por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Pues quiere decir que esta iglesia que supuestamente estaba dentro de su cuerpo, o sea, Cristo la va a vomitar. Esas son las vírgenes insensatas, las vírgenes que no esperaron, que no estaban llenas del Espíritu Santo, llenas del aceite del Espíritu Santo. En el momento del arrebatamiento Cristo las va a vomitar, o sea, no va a permitir que suban allá al cielo. Por eso tenemos que estar listos, preparados para la venida de Cristo y deshacernos de todas esas doctrinas de engaño. ¿Por qué? Porque la iglesia sigue siendo atacada por todos los medios. Gloria a Dios, aún por dentro de la iglesia. Gloria a Dios, por eso necesitamos una iglesia que tenga una doctrina sana, una doctrina de acuerdo a la palabra de Dios, que se nos enseñe la palabra de Dios. Gloria a Dios, como está, que no sea una doctrina errónea, sino que la palabra de Dios sea una palabra pura, que no sea un evangelio light, ¿verdad? Como quieren enseñar, que sea un evangelio socialmente aceptado, que solamente genera un evangelio light. ¿Qué es lo que genera? Genera tibieza, genera falta de compromiso, genera el no luchar contra el pecado, el no luchar contra las obras de la carne. Entonces la gente está feliz en iglesias así, que supuestamente son cristianas y que van a ir al cielo, pero al lugar donde van a ir realmente pues es el mismo infierno. Qué terrible. Concluimos. En este tiempo final, la persecución del cuerpo de Cristo nos va a servir
para probarnos si somos o no somos de Cristo. Amén. Ninguna otra religión desde hace 2000 años ha sido perseguida más que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Amén. Será porque tenemos la verdad, gloria a Dios, que Cristo es nuestro Redentor y nuestro Salvador, y por eso somos perseguidos. Ninguna otra religión en el mundo, aunque no tenemos una religión, tenemos una relación con Cristo. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que espera Cristo de nosotros? Y con esto concluimos. ¿Qué espera Cristo de su iglesia, de su cuerpo? Pues en primer lugar, que estemos apercibidos del tiempo que estamos viviendo, que somos la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Amén. Somos la iglesia de la Odisea y que tenemos que llenarnos de su espíritu. Amén. Segundo lugar, que tomemos la autoridad que Cristo nos dio. Gloria a Dios. Cristo dio autoridad a su cuerpo, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Nos dio su Espíritu Santo, nos dio su palabra. Amén. Toma autoridad, ¿sí? Para que no te andes, no camines dormido en el cuerpo de Cristo. Para enfrentar todos estos retos. Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Gloria a Dios. O sea que aunque la iglesia haya sido perseguida en este tiempo de la gracia, nunca la iglesia ha sido derrotada, ni será derrotada. Gloria a Dios. O sea, el Señor siempre mantendrá en pie a su iglesia. Por eso durante los últimos 2000 años la iglesia de Cristo no ha podido desaparecer. ¿Por qué? Porque el Señor la ha guardado. Gloria a Dios. Con respecto a esto, dice Marcos 16, 17, 18. Con esto con esta cita estamos terminando. Dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en mano, esa es la autoridad que nos dio Cristo a su iglesia, tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Termino. Pronto la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, ya no vamos a estar aquí. Gloria a Dios. Pronto nos vamos a partir con Cristo los que estemos listos y preparados, porque dice la palabra que Él descenderá por su iglesia. Por extraordinario, por irreal que pudiera parecer, ¿verdad? ¿Sí? En este punto Satanás sabe que el cuerpo de Cristo pronto será arrebatado y está metiendo otros ataques, otro tipo de engaño. Por ejemplo, está inventando que tenemos, o que los ovnis están viniendo al mundo y que hay extraterrestres. ¿Para qué lo está haciendo Satanás? O sea, Satanás es sutil, es engañador. ¿Para qué lo hace? Para que cuando desaparezca la iglesia le echen la culpa que los extraterrestres se llevaron a la iglesia, pero no es cierto. Tú estás escuchando hoy que cuando desaparezca la iglesia es porque Cristo, el cuerpo de Cristo, viene por su iglesia para arrebatarla y llevarla al cielo. Gloria a Dios. Entonces, pregúntate a ti mismo y examínate a ti mismo. Si estás siendo perseguido, entonces eres parte del cuerpo de Cristo y eres bendecido. Y si no eres perseguido, pues también pregúntate si en verdad eres parte del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración y darle gracias a Dios por su palabra, y cada quien analicemos si somos o si no somos parte del cuerpo de Cristo. Y si somos perseguidos, gloria a Dios, somos benditos, dice la palabra de Dios. Señor Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, gracias por este tiempo que nos has dado, que hemos podido escudriñar las Escrituras, leer tu palabra. Señor, son tiempos difíciles, Señor, pero todavía estamos en el tiempo de tu gracia. Todo aquel que te recibe en su corazón es salvo, Señor. Aquel que cree en ti, Señor, se arrepiente, Señor, de sus pecados, de su vana manera de vivir. Tú lo aceptas, Señor, pero es el tiempo que lo debemos hacer. Te damos gracias, Señor, gracias porque tú bendices a tu cuerpo, le das la fortaleza, nos has dado autoridad, Señor, y aunque seamos perseguidos, Señor, no seremos
destruidos. Te damos gracias, Señor, porque así lo estableciste en tu palabra, Señor, y el que se mete con tu iglesia, con tu cuerpo, se mete contigo mismo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios los bendiga, la paz de Cristo con ustedes. Gracias a Dios por su palabra y pues shalom. Amén. La paz de Cristo. Maranata, recuerden, Cristo viene muy pronto, viene por su iglesia y si hay persecución, gloria a Dios, somos bendecidos. Dios los bendiga.